Buenos días amigos, un gusto saludarles. El día de hoy vamos a hacer un video un poco más cálido desde una silla de mi casa, donde quiero muy tranquilamente conversar, simple y sencillamente explicar una figura un poco olvidada en nuestro país, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Bueno, históricamente esta institución nace como una posibilidad para el comerciante de efectivamente limitar su responsabilidad de manera tal que la quiebra de la empresa individual de responsabilidad limitada no conlleve de manera necesaria la quiebra del comerciante como tal, a título personal. Ahora, obviamente, algunos maestros del derecho comercial aquí en Costa Rica, como por ejemplo don Gastón Certat, conversaba desde hace ya bastantes años, cuando aún se encontraba en vida, que hay otras maneras en las cuales el comerciante puede eventualmente limitar su responsabilidad. Veamos, por ejemplo, el caso de la creación de sociedades simuladas. Por ejemplo, se pone de acuerdo con alguna persona de manera tal que puede constituir una sociedad comercial donde eventualmente ahí puede dejar a título ajeno un montón de cosas, de manera tal que eventualmente puede sí quebrar, pero no conlleve necesariamente la quiebra de él. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja o cuál es eventualmente la razón por la cual debería existir una empresa individual de responsabilidad limitada? Vamos a ver que aquí es muy interesante. Lo principal es que, a diferencia de lo que sucede con las sociedades comerciales, como por ejemplo la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad a nombre colectivo, en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, no hace falta que haya un grupo de sujetos para ocupar el requisito formal de constitución de la empresa individual, sino que basta con la única participación de un sujeto, de un comerciante o persona física para efectos de su constitución, razón por la cual de entrada es simple y sencillamente una suerte de mecanismo de seguro que eventualmente puede tener un sujeto comerciante para efectos de llegar al propósito de limitar sus responsabilidades, ¿verdad? De nuevo, por más que la empresa individual de responsabilidad limitada comparta muchas características con las sociedades comerciales, como por ejemplo la personalidad jurídica propia, es decir, que sea una persona de derecho, que sea sujeto a derechos y obligaciones según el ordenamiento jurídico, o también la autonomía patrimonial, es decir, que el patrimonio propio de la empresa individual de responsabilidad limitada es aislado o distinto al del comerciante físico que crea la empresa. No podemos hacer una equivalencia entre ambas figuras. Vamos a explicar por qué. En primer lugar, lo que sucede es lo siguiente. Las sociedades pueden transformarse, pueden disolverse, pueden venderse sus cuotas, sus acciones, etc. De manera tal que sí puede variarse una titularidad proporcional de las sociedades en relación con los sujetos que quieran realizar esas transacciones. Esto no sucede en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada. Les explico por qué. Bueno, porque la empresa individual de responsabilidad limitada, de acuerdo con el propio Código de Comercio, en el artículo 497, se nos dice que para poder ser transferida como tal, esta se tiene que transferir íntegramente siguiendo el proceso de venta de los establecimientos mercantiles, razón por la cual no se puede decir que el procedimiento es igual al de las sociedades comerciales. Además de esto, en el caso de las sociedades comerciales, vemos que existen diversos órganos, como por ejemplo el órgano de vigilancia, normalmente materializado por un fiscal, el órgano deliberativo, por ejemplo las asambleas generales, y un órgano directivo o ejecutivo propiamente, que sería la junta directiva, encabezada por supuesto por un presidente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia que encontramos con las empresas individuales? Bueno, sucede que las empresas individuales de responsabilidad limitada lo que tienen es en realidad lo que se llama un órgano de gerencia, es el único órgano que hay. El gerente normalmente es una persona que puede ser socio o puede no serlo, pero es el único órgano que encontramos en este tipo de ficciones jurídicas. Entonces vemos algunas de las diferencias que podemos encontrar entre ambas figuras y por eso es que no podemos simple y sencillamente llegar y decir que son lo mismo, ¿verdad? Finalmente, vemos que la tarea inicial de las empresas individuales, que era originalmente la limitación de las responsabilidades del comerciante, en realidad tampoco se logra de manera muy efectiva. Y les explico. Lo que sucede básicamente es que las empresas individuales de responsabilidad limitada, de acuerdo con el Código de Comercio en el artículo 9, que es donde se comienza el apartado de regulación dentro del Código de Comercio sobre este tipo de instituciones, lo que nos dice es básicamente que aquel socio o aquel sujeto
que integre la empresa individual de responsabilidad limitada, para efectos tributarios sí responde personalmente por lo que esta empresa tenga. Entonces vamos a ver, es muy interesante porque y en los impuestos sobre la renta se tiene que pagar sobre la base de la renta que la empresa individual de responsabilidad limitada tenga, y esto el comerciante físico, no la empresa como tal, razón por la cual es un mito aquello de que el empresario no tenga que pagar por los asuntos que la propia empresa individual desarrollaba, ¿verdad? Con todo esto presente, lo que queríamos era simple y sencillamente hacer una introducción y un esbozo general sobre la materia regulatoria de la empresa individual de responsabilidad limitada. En el caso nuestro, desde Bufete Alvarado y Asociados, estamos totalmente dispuestos a ayudarlos con todo lo que ustedes necesiten. Por favor, mándenos un mensaje, suscríbanos en nuestras redes sociales, comiencen a seguirnos, suscríbanse a nuestro canal y con mucho gusto nosotros les estaremos atendiendo y evacuando cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Les agradecemos por prestar atención. De nuevo, muchas gracias. Suscríbanse y nos estaremos viendo pronto. Pura vida.